está contento porque cantaron el Salmo 145. Un culto sin Salmo 145 no es culto para Miguel. Entonces, gloria a Dios. O sea, por lo menos tenemos a uno contento. No, todos debemos estar contentos porque el Señor es el que nos salva. Debemos alabarlo, debemos engrandecer su nombre. No solamente los domingos. ¿Verdad, Josué? Aun cuando hay un examen un jueves, ¿verdad? Hay que alabar al Señor, ¿verdad? Señor, te alabo. Ayúdame con el examen. No, claro. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo 12 y seguimos con el tema de cuando creemos la mentira. Ojo, no estoy hablando de que esto es la mentira, Éxodo 12, no. Sino que vamos a estar bregando hoy con algunas cosas que son un poco incómodas. Entonces vamos a Éxodo 12, versículos 1 al 14, y lo leeré o trataré de leerlo rápidamente. No es que vayamos a pasar tiempo en Éxodo 12 del 1 al 14, pero para recordar lo que hicimos la semana pasada y así saber qué fue lo que pasó en esa primera Pascua. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, los que tenemos dos, en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuesto. Éxodo 12, 1 al 14 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Debemos recordar que son los meses del año hebreo, ¿ok? Bíblico. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, una parrillada. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, eso es lo que significa Pascua, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y hemos visto aquí la descripción de esa primera Pascua, Señor. Y nos acercamos a la fecha de la Pascua hebrea en celebrarlo. Y te damos las gracias, Señor, porque tú también, cuando estuviste entre nosotros, Señor, también lo celebraste. Sí, yo sé que somos una cuerda de gentiles. ¿Por qué estamos celebrando la Pascua? Porque, Señor, tú también nos has sacado de Egipto, pero del Egipto del pecado y del mundo, Señor.
Gracias. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, ablandándolos, y que podamos recibir esta palabra, Señor, sabiendo que viene de ti, con amor, porque no quieres que nadie perezca. Gracias, Señor Jesús, en tu precioso nombre. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, leímos en Éxodo 12 que cada familia del pueblo de Israel tenía que tomar y separar el día 10 de Aviv del calendario bíblico. Entonces lo que tenían que era separar a un cordero macho sin defectos de 1 año de las ovejas o de las cabras, ¿verdad? Y luego el día 14 del mes tenían que sacrificar aquel cordero. Y claro, cuando ellos tenían ese corderito ahí dentro de la casa, es que lo tenían dentro de la casa, era mejor que una mascota. Hasta le tenían que poner un nombre. No sé si lo llamaban Miguel. Perdón, es que siempre, imagínate. Siempre sonríe, entonces ya me dice, ya te cojo una bajadita. Entonces, ok. Entonces, pero lo interesante es que después, al día 14, ¿qué tenían que hacer con ese corderito? Sacrificarlo. Y entonces, eso es algo que vamos a hablar un poco hoy. El día 14 del mes tenían que sacrificar aquel cordero y en esa primera Pascua tenían que aplicar la sangre del animal sacrificado sobre el dintel, ¿verdad? Y los 2 postes de la puerta de entrada de la casa. Y al mismo tiempo comer el cordero con hierbas amargas para aquella cena, incluyendo ¿qué? Pan sin ¿qué? ¿Pan sin queso? No, pan sin levadura. Y de la misma manera tenían que recordar la manera que Dios los libró de la esclavitud en Egipto, así como dice el versículo 14, y este día os será en memoria, ¿verdad? Lo recordarán y lo celebraréis como fiesta que solemne, apartado, algo que vas a recordar, solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre. O sea que tenían que seguir y lo siguen celebrando. Entonces, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y esta celebración se hacía también en los días cuando Jesús vivió entre nosotros como un ser humano en la tierra. ¿Ok? Muchos de ustedes dirán, sí, ya pastor, hemos hecho varias Pascuas durante los años, ya sabemos toda la historia. Muy bien, me alegro, hay que recordarlo. Y entonces lo interesante es que hoy vamos a seguir con el tema de la Pascua hebrea, pero ahora mirando cientos de años más tarde en la ciudad de Jerusalén. Y nos enfocaremos en los últimos días del ministerio terrenal de Jesús. Y me gustaría que me acompañaran buscando Mateo 21. Mateo es el primer evangelio, ¿verdad? Mateo del Nuevo Testamento. Mateo es Mateo, Marcos, Lucas y Juancho, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Mateo 21, 6 al 11. Mateo 21, 6 al 11. Dice el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Gloria a Dios. ¿Cómo me gustaría que escribieran ese versículo también de la iglesia bíblica El Shaddai, ¿verdad? Y la iglesia bíblica El Shaddai fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¡Wow! ¡Qué tremendo sería! Gloria a Dios. No estoy diciendo que algunos hermanos no lo es. Claro, debemos estar haciendo lo que el Señor nos manda. Amén. No hay muchos amén, pero bueno, así es. 7. Y trajeron el asna y el pollino. O sea que 2 discípulos tenían que ir y buscar el asna sí, porque era una burra, ¿verdad? ¿Sería el asna? Bueno,
y el pollino, definitivamente era el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, claro, se trata de Jesús. Jesús se sentó encima de este pollino. Y la multitud, que era muy numerosa, si no entienden eso, es porque había bastante gente. La multitud, que era muy numerosa. Bueno, una multitud, ok. Pero muy numerosa, o sea, que eso se era una multitud, ¿verdad? Tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, versículo 9, y la que iba detrás aclamaba diciendo ¿qué? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Vamos a sonar como una multitud, ¿ok? Vamos a hacerlo de nuevo. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Eso, muy bien. Comieron algo esta mañana, gloria a Dios. 10. Entonces, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y claro, cuando están hablando del profeta, algunos creen que sí es el Hijo de Dios, otros creen que es solamente un sencillo profeta, otros no tienen idea. Entonces, pero tenemos que recordar que Moisés había hablado acerca de un profeta que iba a devenir, ¿cierto? Y no vamos a entrar a ese pasaje bíblico, solamente que recordemos eso. Entonces, acabamos de leer una porción de Mateo 21 describiendo la entrada triunfal. La entrada triunfal. Y eso era cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. ¿Saben qué día fue la entrada triunfal? El 10 de Aviv o de Nisan, ¿verdad? Fue el día 10. El 10, el día que tenían que separar un cordero, ¿cierto? Ese fue el día que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y todo esto está profetizado hasta el mismo día en el libro de Daniel, capítulo 9. No lo vamos a buscar hoy, pero después podemos buscarlo. Los últimos 4 versículos de Daniel 9, ahí vemos todo lo que necesitamos saber, porque el Señor, por medio de Daniel, profetizó el día exacto que Jesús iba a entrar a Jerusalén. No fue que fue por unos días que no, fue exacto. Y vemos que Jesús está entrando montado sobre ¿qué? ¿Verdad? Un pollino, el crío de una asna. Y encontramos en el libro de Génesis, no tienen que buscarlo, pero en Génesis 49, 10 al 11, vemos al patriarca Jacob bendiciendo a su hijo Judá. Y por supuesto su hijo Judá tuvo hijos después de él y llegó hasta Jesús, ¿verdad? Y él le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo en hebreo significa tranquilo, que era también un apodo del Mesías, ¿okay? Para que entendamos. Y a él se congregarán los pueblos, interesante, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Más específico no puede ser, ¿cierto? Y esto fue cientos de años antes de la aparición del Señor Jesús. Miles de años.
Y también lo encontramos en el libro del profeta Zacarías, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, ¿verdad? Tranquilo, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso, para que sepan dónde está, es en Zacarías 9:9. Y claro, estos dos pasajes están hablando específicamente de esa entrada triunfal que el Señor Jesús iba a hacer a Jerusalén el día 10 del mes de Abril. Entonces, vemos que esta visión del Mesías no es uno que viene a conquistar por la fuerza, porque en ese momento no viene montado sobre un caballo blanco. Eso ya viene en la segunda venida, ¿verdad? Pero aquí no, sino que acabamos de ver que se trata de alguien tranquilo y humilde, como lo hemos visto descrito en estos versículos proféticos, o sea, Silo, tranquilo. Y también cuando está hablando del Salvador, justo y humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, volviendo a la escena aquel día en Jerusalén, con Jesús montado sobre un pollino de asna, el pueblo lo recibió con gran regocijo. Y leemos, ahora sí, me gustaría, mantengan algo ahí en Mateo, pero vamos a Marcos 11, 9 y 10, luego iremos a Lucas 19, 37 y 38, y luego lo veremos en Juan. Pero vamos a ver la misma escena en estos 4 evangelios. Entonces, Marcos 11, 9 y 10 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana, ¿dónde? En las alturas. ¡Qué tremendo! Y sigue Lucas 19, 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¡Wow! ¡Qué tremendo estar ahí viendo a este gentío diciendo estas cosas del Señor Jesús! Es una escena impresionante. Y Juan lo describe así, Juan 12, 12 al 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua, ¿verdad? Vinieron a Jerusalén. Que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Hermanos, esto es importante, lo de las ramas de palmera. ¿Por qué? Porque era símbolo, eso era símbolo de que estaba llegando el Mesías o un conquistador. Y lo estaban reconociendo a Jesús como aquel Mesías, aquel hombre ungido, el hijo del rey David. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban que: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Me imagino que para Herodes esto le debió haber sentido, bueno pues, y de igual manera a todos los demás.
No le hubiese gustado escuchar eso. Entonces notamos en cada uno de estos pronunciamientos del pueblo que están reconociendo a Jesús como ¿qué? Como el rey, descendiente de David. O sea que no era nada extraño. Ellos sabían que él sí era descendiente del rey David. Eso no era cuestionado. ¿Me entienden? Y en cada uno de los evangelios encontramos la palabra Hosana. Hosana, ¿qué significa eso? Sálvanos, ¿verdad? Esta palabra en realidad es una palabra compuesta por dos palabras hebreas, Yasha y Na. Yashana. Hay un cantante cristiano, o sea, judío, que tiene una canción bien tremendo que se llama Hoshiana. Entonces, bien interesante, Yashana. Y Yasha significa socorrer o liberar. Y Na es ahora. ¿Verdad? Así, cuando Betsy dice Johnny, Na. O sea, ahora. ¿Verdad? Entonces, perdón, no quiero traer problemas en la casa. Entonces, pero lo interesante es que esto significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Yashana. Yashana. O sálvanos hoy. Y así cuando los israelitas estaban siendo perseguidos por el faraón egipcio, ¿se acuerdan ya cuando habían salido? Ya claro, no estamos en tiempo de Jesús, sino en los tiempos de Moisés. Cuando están corriendo ya, saliendo de Egipto y bueno, ya han pasado 3 días y están ahí justo al frente del Mar Rojo y están, bueno, ahí con las pelotitas de playa, jugando un poquito de ping-pong o como se llame esa cosa, pádel o qué sé yo, y ping, algunos nadando ahí. Bueno, claro, yo no sé si nadaban ahí en esos días porque los tiburones eran más grandes. Entonces, no sé. Pero lo interesante es que, claro, miran atrás y ven este polvoriento que se está vislumbrando y se siente así un poco de... Y se dan cuenta de que viene el faraón con los carros, ¿verdad? Y no para desearles un feliz viaje, sino para ir y terminar y exterminar al pueblo de Israel. Bueno, sabemos que no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Así cuando los israelitas estaban siendo perseguidos por el faraón egipcio y su ejército y no había aparente escapatoria, Moisés les dice al pueblo a las orillas del Mar Rojo: no temáis, estad firmes y ved la salvación, la Yeshua, Jesús, ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lo cómico, o sea, el Señor tiene un sentido del humor tremendo, porque 2 versículos más tarde, Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué todavía estás ahí orando? Ya, saca la vara, o sea, abre el mar. Y así fue. Moisés hizo exactamente lo que dijo el Señor y el Señor abrió el Mar Rojo en 2. Jehová los salvó milagrosamente al dividir el Mar Rojo en 2 para que los israelitas pasaran en seco. Y luego cuando los egipcios entraron al mar en su deseo de destruir al pueblo de Dios, o sea, para mí es impresionante que tuviesen tanta arrogancia los egipcios en pensar de que el Dios de Israel iba a mantener abierto el Mar Rojo para ellos que querían exterminarlos.
Pero eso es lo que hace cuando uno ve rojo. A lo mejor es la razón que lo llaman el mar rojo. No. Pero fue que estaban tan deseosos de destruir al pueblo de Dios que el Señor causó que el mar rojo volviera a su estado original, ahogando al faraón y a su ejército y salvando al pueblo de Israel. Eso es impresionante. Todo eso. Viene la pregunta, ¿lo creemos? Ay, pero yo nunca he visto eso. ¿Y? ¿Está en su palabra? Si no, mira las películas de Charlton Heston. No todas, ojo. El Señor no hizo el circo, hizo los animales. Pero, bueno. Pero lo interesante es que vemos que el Señor salvó, o sea, fue la salvación, la Yeshua que Jehová hará hoy con vosotros. Entonces el salmista David escribió las siguientes líneas describiendo proféticamente al Mesías. Versículo 1 de Salmo 98, 1 al 3 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. No sé, a lo mejor lo hizo en rap, no sé. Porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado. Y ahí la palabra hebrea para salvado es yasha. Yasha. Yasha, no. Entonces, yasha. Y su santo brazo. Y claro, cada vez que vemos en la palabra que está describiendo o la mano derecha o la diestra o el santo brazo, se está refiriendo casi en todas las ocasiones hablando acerca de Jesús. O mejor dicho, el Hijo de Dios. ¿Ok? A ese se está refiriendo. Versículo 2. Jehová ha hecho notoria su salvación. Y ahí viene la palabra Yeshua. Ha hecho notoria Yeshua. O sea que más claro no puede ser. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Por lo menos en cada nación del mundo, por lo menos saben de que alguien vino y murió en una cruz. A lo mejor no entienden todo el asunto y está bien, pero no es algo que está fuera del pensamiento humano. Alguien vino y murió en una cruz, punto, eso es todo lo que saben. Pero lo interesante es que a vista de las naciones ha descubierto su justicia. ¿Cómo fue que murió Jesús? Crucificado, pero ¿cómo? ¿En un traje Giorgio Armani? ¿Ah? No, así como vino al mundo. Completamente desnudo. ¡Ah! Pastor, ¿cómo va a ser? No le pusieron el pañalito ese que siempre se ve. No, andaba aún sin pañal. Por eso dice que Él tomó aún nuestra vergüenza sobre Él. Él murió por todo y por todos. A vista de las naciones ha descubierto su justicia, versículo 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación, la Yeshua de nuestro Dios. Y claro, no estamos diciendo que Jesús es femenino, ni que es trans. ¿Ok? No. Lo interesante es que claro, salvación, Yeshua en hebreo, y nosotros lo llamamos Jesús. O sea, pero es la misma cosa. Jesús vino para salvarnos a todos. A todos. En todos los ámbitos sociales. O sea, Jesús
no ve a los hindús de la misma manera como los hindús ven a los hindús. Ya me perdiste, pastor. Claro, porque ellos creen de que tú reencarnas. O sea, cuando mueres reencarnas a otra cosa. Dependiendo de cómo fuiste en la vida, a eso lo próximo. O sea, ellos ni matan las cucarachas. Ahí va mi tío Pepo. Es que él fue uno de esos. Y ahora va como cucaracha por ahí. No lo pise. No, entonces, el detalle es que ellos tienen un sistema de castas. Y claro, ¿se acuerdan del muchachito? Algunos que vieron la película. Yo no me acuerdo si lo vi, yo creo que ni lo vi. Pero había este muchachito bien famoso por un tiempo que salió en esta película de millonario, de yo no sé qué, que él supuestamente gana la lotería o qué sé yo, de niño y... Bueno, no entiendo toda la trama, pero lo interesante es que para sacar a ese niño, para que lo pudieran, o sea, el niño que fue el actor ahí, él era de una de las castas más bajas. A él no le pagaron ni un céntimo por esa película. Pero lo llevaron a los Estados Unidos, o sea, tuvieron que hacer un papeleo tremendo. El niño llega a los Estados Unidos, qué sé yo, y le hacen de todo. Pero después, cuando regresó a la India, se quedó en la misma casta, porque eso era, tenía que hacer su karma. Karma es lo que creen los hindúes y los budistas, de que eso es lo que, tu destino, por favor. Y el niño a los días murió. Y la gente, no importa. Uno más, uno menos. Hermanos, el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. No hay nadie que está por debajo de la misericordia y de la gracia de Dios. Y lamentablemente, o sea, nosotros seguimos pensando, y cuando digo nosotros, o sea, lo digo ampliamente, no. Pero a veces empezamos a pensar así como el mundo. Y empezamos a hacer acepción de personas. Y claro, una cosa es ser hecho hijo de Dios. Los demás son criaturas de Dios que también tienen ese mismo privilegio si lo buscan, si lo aceptan, si lo siguen. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo animó a Timoteo escribiéndole: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús no fue, ni será nunca un cobarde. Por ende, el ser creyente no es para cobardes. Él, siendo Dios, llegó a su casa en Jerusalén. ¿Cuál era su casa? Ah, sí, la de María. No, el templo. Él llegó a su casa y comenzó a sacar la levadura que se había formado ahí por las autoridades religiosas. Las propias autoridades religiosas habían puesto los chiringuitos allá adentro del templo. Money, ¿verdad? Cash. ¿Cash Luna? Bueno, entonces, lo interesante es que ese día, cuando el Señor Jesús entra, el día 10, ¿verdad? A Jerusalén, y todo el mundo está animado y bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y ¡yay! ¿Qué pasaría si el Señor Jesús caminara por esa puerta ahora? ¿Cómo nos pondríamos? Yo quedo fulminado. Fulminado, dice don Manuel. A lo mejor algunos de nosotros escondiéndonos detrás de la... que no me vea.
No, deberíamos, Él es nuestro Salvador. Hemos estado alabándolo esta mañana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¡Hosana! ¿Verdad? Vamos, 1, 2, 3. ¡Hosana! Muy bien, entonces así se despiertan. Mateo 21, 12 al 16. Mateo 21, 12 al 16. Porque ya acabamos de ver a Jesús entrando sobre el pollino del asna, ¿verdad? Mateo 21, 12 al 16. El 12 dice, y entró Jesús, ¿dónde? En el templo de Dios. O sea, acaba de llegar a la ciudad y entra primeramente, ¿dónde? Al templo. Va al templo de Dios. ¿Jesús es quién? Dios. Muy bien. Entonces, si entró Jesús en el templo de Dios, ojo, él era de la tribu de Judá, no es que él podía entrar directo en el lugar santo y en el lugar santísimo, no, pero en los lugares donde él sí podía entrar, entonces él veía estas cosas. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, ¿ven? Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y también los corrió. No, los sanó. O sea, él no empezó a sacar a todo el mundo de ahí. Solamente los que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios para ese sitio. Y ahí él sanó a los ciegos y a los cojos. Y el 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, imagínate los niños, ahí andaba Mateo y Victoria, ¿verdad? Clamando, ¿verdad? Diciendo, Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Y entonces estos hombres se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿qué? ¿Sí? ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? O sea, los niños alaban, pero con toda soltura. Y alaban al Señor. A mí me encanta ver aquí a Sofía con su papi. Y creo que estábamos acá, no me acuerdo si era Dios. ¿Cuál era el que estábamos cantando? Y John estaba bueno, pues, a todo pulmón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo no sabía que algo tan chiquito fuese tan duro. Entonces, pero bien interesante. El Señor, o sea, le encanta que sus hijos y que los chiquitos lo alaben. Pero que sepan que esta fue la segunda vez que Jesús se ocupó en limpiar el templo de los cambistas. Él ya lo había hecho una vez antes. La primera vez que lo hizo fue al principio de su ministerio, en Juan 2. Y vamos a Juan 2. Juan 2, 13 al 17. Y algo interesante, algo que me captó mucho la atención, fue que no solamente lo hace en Mateo 21, o sea, cuando está entrando en la entrada triunfal, que era también el comienzo de ¿qué? De la Pascua, ¿verdad? Del día 10, y cuando en las casas se están sacando la levadura de las casas. Versículo 13 dice, y esta es la primera vez que él va al templo a limpiarlo. Versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas
y a los cambistas allí sentados. O sea, que habían hecho en el templo el mercado libre. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¡Qué violento! ¡No! Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. No dice que él tomó esas cuerdas haciendo un azote y empezó a golpear a la gente. No dice eso. ¿Cierto? No. Sino que empezó claro, tenía que mover a las ovejas y entonces los golpeaba donde tenían que golpearse, donde no se van a malograr ni nada de eso. Pero, o sea, ya, esto es, y eso era la primera vez. O sea que en 3 años volvieron a hacer lo mismo. ¿Por qué no dice que el Señor lo hacía todas las veces que iba a Jerusalén? Pero por lo menos en esas 2 ocasiones lo hizo. ¿Estamos entendiendo? O sea, él estaba sacando la levadura fuera de su casa. En las 2 ocasiones Jesús fue firme y no alocado. Él no lo hizo alocadamente, pero él procedió a sacar la levadura o el hametz. ¿Se acuerdan de hametz? Antes de la celebración de la Pascua. Antes de la celebración de la Pascua. Repasemos por unos momentos lo que aprendimos la semana pasada en lo que significa levadura en el hebreo original. Aprendimos que hametz significa la levadura, ¿verdad? Y es el crecimiento por medio de la descomposición. ¿Cómo algo puede crecer mientras que se está descomponiendo? Y claro, cuando leemos en las parábolas del reino en Mateo 13, lo interesante es que Jesús habla de esta señora que puso levadura en 3 medidas de harina y todo eso, e hizo panes. Y eso supuestamente, dicen muchos predicadores, ese es el crecimiento de la iglesia. Espérate, ¿por descomposición? O sea que Dios no quiere ni que su esposa, su novia, sea santa y pura, sino que, no, vamos a echarle levadura al asunto. No tiene sentido. No estoy diciendo de que Jesús, cuando da esa parábola, está de acuerdo con lo que estaba haciendo esa señora, ¿ok? No. Sino que está diciendo un poco acerca de la historia de la iglesia en sí. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo que sí quiero es que veamos aquí que levadura, o sea, que esto es el crecimiento por medio de la descomposición, leudarse, significa además la extorsión. El llenarse de amargura. Y es representado por el color rojo. Ahí viene rojo de nuevo. Y se identifica también con un hombre violento. O sea que así es como queremos que sea la iglesia. No, espero que no. A menos que quieran que yo me vuelva en uno de esos pastores dictadores. ¡Lo que yo digo! No, ¿quién va a querer eso? Yo no. Primero, yo no podría aguantar haciendo eso todo el tiempo. Me cansaría ni en media hora. Entonces, luego aprendimos porque vemos que Jesús es ¿qué? Es manso.
no menso. Manso y ¿qué? Humilde. Y entonces, si nosotros queremos aparecernos al Señor, que Él sea nuestro modelo, así es como debemos vivir. Entonces, luego aprendimos que la palabra hametz, todo el mundo dice hametz, tenía otra palabra similar, que era ¿qué? Jamás. O sea que jamás, o sea jamás. ¿Ok? La palabra jamás significa violencia. Y por implicación significa mal, daño, ganancia injusta. ¿Eso no era lo que estaba ocurriendo en el templo esas veces cuando Jesús entró? ¿Ganancias injustas? Claro. Por eso él estaba sacando el hametz, el jamás, o sea, la levadura de su propia casa. Entonces, vemos que jamás significa violencia, mal, daño, ganancia injusta, y eso fue exactamente lo que estaba ocurriendo en el templo de Jehová. Si Jesús no hubiese hecho aquellas limpiezas de hametz en el templo, nosotros ni nos hubiéramos enterado de lo que estaban haciendo ahí y que lo que estaban haciendo estaba mal hacerlo. Yo sé que los perdí ahí, definitivamente. O sea, en otras palabras, si no vemos a Jesús entrando y limpiando, haciendo limpieza de lo que estaba ocurriendo ahí, no hubiésemos sabido que eso está mal. Aquí estaríamos vendiendo cosas, ¿verdad? Fotos de Marlon y Mercedes, espero que no. Nosotros hasta tendríamos que pagarle a alguien para que lo reciba. Entonces, pero, no, claro que no. Entonces, si Jesús no hubiese hecho eso, y tengo que confesar algo, que yo he estado en congregaciones que parecen más un centro comercial que un lugar de reunión para alabar a Jehová. Claro, cada congregación tiene que ver si lo que están haciendo va de acuerdo con la palabra de Dios o va de acuerdo con la ideología del mundo. El resultado justifica los medios. ¿Cierto? Por eso debemos ser pragmáticos. No, hermanos, cuidémonos de eso. El fin no justifica los medios. Alex, por favor, no salgas a robar el banco esta noche para aumentar las ofrendas. No, ¿entiendes? O sea que no. Claro que no. O ir a jugar al bingo. Entonces, no. Pero muchos, por querer atraer más y más personas a sus congregaciones, hacen ciertas transigencias. ¿Entienden la palabra transigencia? O sea que, bueno, yo voy a permitir que esto pase a pesar de que yo sé que va en contra de la voluntad de Dios, pero claro, para que todo el mundo esté contento, ¿verdad? Entonces, hacen ciertas transigencias o consentimientos a la doctrina para no ofender a los visitantes y hacer del evangelio un poco más apetecible. Que sea un poco más para que me quieran. Y claro, no hablar del pecado, ni que somos pecadores, no. Por eso estamos abarrotados de gente aquí hoy. Y tenemos tantas vistas al YouTube, ¿verdad, Daniel? Entre los millones, ¿verdad? Gloria a Dios. Como dice Mercedes, semillones, 12 millones, sí, semillones de aguacate es lo que tenemos, 12 millones de aguacate. Entonces, ya todo el mundo está dormido. Ya, vamos a la próxima. No, entonces, no, es que todo el mundo tiene hambre, hermano, incluyendo el pastor. Y cuando el pastor tiene hambre,
empieza a hablar. Ya habla de más. ¿Sí? Y hoy sí se respira olor fragante. No, hoy sí que hay olor fragante. Los de YouTube se los perdieron. Quédense con las palomitas. Yo me quedo aquí. Ok. Pero Jesús, volviendo al tema, Jesús no solo habló acerca de los males que aquejaban al pueblo, pero también actuó para resolver tales males. No era puro bla, 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 ¿verdad? Y aquí no estoy hablando que Jesús, como dicen algunos por ahí, fue el primer comunista, ni tampoco el primer socialista o el primer hippie. Peace and love. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Él demostró que Él es Dios. Amén. Dice en Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahí no sale Yeshua, sale otra palabra, marpé. Significa sanidad. Sanidad. Sí, no Mafre, sino marpé. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Chachos, si yo empiezo a saltar como un becerro de la manada, ya tendrían que levantarme del piso. Pero lo interesante es que sabemos que Jesús no es un pájaro que lleva alas, sino es una forma poética de decir que Dios mismo sanará a su pueblo. Y lo hizo en su primera venida y lo hará en su segunda venida. Y también le dio alimento a los hambrientos. Ahí va el pastor de nuevo. Cuando multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones, no en una, en 2 ocasiones, pero a esas mismas personas respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, ¿ustedes creen que yo soy un McDonald's ambulante? Que estoy ahí para... Pero Jesús es Dios y conoce a cada uno por su nombre y por sus pensamientos y acciones, hermanos. Alguien que recientemente, bueno, ya lleva unos años yendo en esta línea, tanto en esto que también combina con otra mentira, es Jesús Adrián Romero. Nosotros cantamos una canción que si decidiera negar mi fe, bueno, lo ha negado. Bíblicamente lo ha negado. Porque él cree, o sea, ha escrito mínimo 2 libros acerca del tema, o sea que no estoy hablando fuera de lugar. Esto no es chismología, o sea, yo no sé cómo es el colombiano Edgar haciendo un montón de cosas y poniendo a todos. Bueno, lo interesante es que él cree en la teología de la liberación, que significa de que Jesús vino aquí como el primer comunista, como el primer socialista, y vino aquí para arreglar todos los males de la gente. También cree, como ya algunos pastores muy reconocidos en los Estados Unidos, que creen que lamentablemente que la comunidad LGBTIQ, bueno, la sopa de letras aquella, que son salvos y que pueden obrar en la congregación sin haber arrepentimiento. Él cree eso. Hermanos, entonces cuando cantamos si decidiera negar mi fe, bueno, ya lo hizo. O sea,
se le ha subido a la cabeza tantas cosas pensando de que él sabe más que Dios en ese sentido. O sea, les digo eso. Entonces, otra mentira que creen muchos en las iglesias hoy día es que Jesús nunca habló en contra del homosexualismo y en contra de la sopa de letras LGBTI, etc. Pero esto no es cierto, hermanos. No, ojo, tampoco estoy diciendo que él vino y empezó a maltratar. No, tampoco, hermanos. No. Pero lo que pasa es que quieren obviar todos los mandamientos a lo largo de su ministerio, o sea, y a lo largo que él entregó al pueblo de Israel en su palabra, según la ley de Moisés y todo, y también los repitió a lo largo de su ministerio antes de su muerte, resurrección y ascensión. Y quiero que busquemos Mateo 19, echemos unos capítulos, Mateo 19, 4 al 6. Y les diré por qué. Mateo 19, 4 al 6. Pero ojo, tranquilo, que vamos a seguir con este tema para la semana que viene también, porque hay más levadura que solamente esto. Pero vemos aquí que los líderes religiosos y los doctores de la ley le están haciendo preguntas a Jesús acerca del divorcio y las relaciones matrimoniales. ¿Y para qué hizo el Señor? O sea, la vida matrimonial para el hombre y para la mujer, ¿verdad? Dice el versículo 4 de Mateo 19. Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra, los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Entonces, ahí el Señor está hablando de muchas cosas. Con esos poquitos versículos. Ya te está diciendo que el matrimonio es entre hombre y mujer. No hay otra. Reconocida por Dios, no hay otra. Además dice que él había creado ¿qué? Macho y hembra. Él no dice, ay, me equivoqué. Hice Eva, pero quería ser Esteban. Bueno, Eva, ya sabes. Ya más adelante te pueden meter un montón de hormonas y cambiártelo. Eso no fue lo que dijo el Señor. ¿Cierto o falso? Y esto es lo que están haciendo con los niños, es aberración. Y que me busquen. El detalle es, hermanos, eso no fue el plan del Señor. Eso no fue. Y cuando yo era joven, cuando yo era muchacho, había un muchacho que me procuraba, hermanos. Y a veces yo sucumbía. Yo era un jovencito, yo no entendía lo que estaba pasando. Pero ya cuando yo tenía como unos 12 años o un poco antes de eso, yo estaba leyendo en la palabra estas cosas. Y claro, como yo no estaba entendiendo qué era lo que estaba ocurriendo, entonces, pero después me di cuenta, eso es lo que yo estoy haciendo y no debo estar haciendo eso. Y yo corté con ese asunto. Gracias a Dios. Pero hermanos, o sea, esto es como cualquier otro pecado. Hay que cortarlo, hay que sacarlo. Y el Señor te dará la fuerza para hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, el detalle es que vemos aquí exactamente y explícitamente lo que el Señor quiere para cada persona. Él nos ha hecho únicos, pero únicos para servirlo a Él, para alabarlo a Él. Amén. Y entonces, el detalle es, más claro no puede ser el Señor aquí en este pasaje. Y ahí dice, hombre y mujer. Lo debes saber muy bien, porque Él fue el que nos creó.
¿Cierto? Y Él murió por todos nuestros pecados. Amén. Amén. No hay uno más pecador que el otro. ¿Ok? Y tenemos que buscar la levadura en nuestras propias vidas y decidir qué vamos a hacer cada uno al ser confrontados con esto en nuestras vidas. Quiero que busquemos Apocalipsis, 2 pasajes en Apocalipsis. El primero quiero que busquemos en Apocalipsis 21 y el otro en Apocalipsis 22. Apocalipsis 21, 4 al 8, y voy a terminar con estos pasajes porque después hablaremos más del asunto. Pero en Apocalipsis 21, 4 al 8 nos consuela el Señor. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De todos que hemos decidido seguir al Señor. Amén. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, claro, este es Juan escribiendo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, nótense que estamos en una batalla, en una lucha continua, tanto con nosotros como con los pensamientos del mundo, ¿ok? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿dejó a alguien fuera? Creo que no. Porque creo que nos cogió a todos, o sea, en nuestra vida antigua, espero. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso no es un resort. Es un lago que arde con fuego y azufre. Y entonces, ¿cuántas veces hemos oído las personas decir, o nosotros mismos lo hemos dicho o pensado, como no me ha caído un rayo por pecar, es porque no soy tan malo? ¿Cierto? El Señor lo recalca en Apocalipsis 22, 11 al 16, y con esto termino. Y hubo un grito de júbilo. Dice, el que es injusto, mira bien, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, las cosas seguirán como son. A menos que alguien quiere buscar al Señor, ahí las cosas cambiarán. Pero si no, seguirán así. Pero mira el 12. He aquí yo vengo, ¿qué? Pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, ¿qué? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y claro, se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. Pero mira quiénes son los que no los dejan entrar. Más los perros. No está hablando de mascotas, ¿ok? Se está refiriendo, lamentablemente, ahí se está refiriendo a sodomitas y a personas que van en contra del orden de Dios. Estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Nos cogió a todos de nuevo. Tenemos que sacar la levadura de nuestras vidas, hermanos.
Dice el 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y continuaremos la próxima semana. Pero aquí, hermanos, tenemos que recordar que hay muchas mentiras que están circulando y no podemos seguir tolerándolas en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermanos. Ay, pero eso es falta de amor. No, falta de amor es no despertar a alguien que está en su casa, que se está quemando y no lo llamas y lo sacas de ahí. Es más, tú odias a esa persona si dejas que se queme. Tú quieres decirle la verdad. Claro, pues no es que, mira tú, hijo de perro, no. Para nada, no. Si el Señor nos alcanzó a nosotros y lo hizo con amor, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con otras personas? Tenemos que avisarle de lo que viene, pero ya cada quien tiene que tomar su decisión. Y eso es lo que vamos a hacer el día 25, sábado. Vamos a estar en la iglesia Aguaviva con los hermanos de allá y los gedeones para ir por el barrio de Delicias predicando la palabra, hermanos. Que estemos orando por eso. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por el tiempo que tú nos has dado. Señor, y ayúdanos a no ser cobardes. Tú no fuiste cobarde, y cuando estamos hablando de cobardía es el no representarte bien a ti, eso es cobardía. Tenemos que representarte bien, ser buenos representantes tuyos aquí, mansos, humildes, no violentos y con toda la disposición de demostrar tu amor donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos a sacar esa levadura de nuestros corazones y de nuestras mentes, Señor. Y ayúdanos a identificarlo conforme a tu palabra. Y que podamos estar firmes en ti, Señor. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga a nuestros amigos de YouTube. Para adelante. Dios le bendiga. Hasta luego.